Soy Gerardo Rodríguez, representante del diario de Ciudad Juárez. Vengo como representante de don Osvaldo Rodríguez Borunda, el director, y aquí está Pedro Torres. Pues se sabe que en la frontera de México tenemos un problema que muchos de nosotros aquí posiblemente no vivamos igual que allá nosotros. Nuestro periódico ha, en los últimos 2 años, sufrido 2 muertes. Y la ciudadanía está emigrando a El Paso, Texas. El principal problema ahorita es el secuestro y la extorsión. La economía fronteriza está destrozada, ¿no? Nuestra ciudad clama algo, una solución. Específicamente en la frontera, y próximamente va a haber una conferencia en El Paso, Texas, en donde va a estar la CIP. Y estos problemas yo quisiera traerlos a la luz pública. Estamos dispuestos a cooperar como medio, ¿no? Pero sí necesitamos que haga más trabajo, porque como decían algunos de los compañeros aquí, en México no se ha resuelto un solo caso de periodistas asesinados. ¿Qué nos puede decir de eso? Gracias. Bueno, agradezco mucho su pregunta y desde luego tan estamos conscientes de la problemática de Ciudad Juárez que, como usted sabe, hemos desplegado un esfuerzo, la verdad, sin precedentes de parte del gobierno federal para apoyar la ciudad. Es un esfuerzo que ha desplegado no solo las Fuerzas Armadas, el Ejército, sino también un contingente de más de 4,000 policías federales que están actuando, pues prácticamente supliendo las labores de las autoridades locales que quedaron pues rebasadas en esta problemática de criminalidad. En particular, en el caso, seguramente ayer tuvieron la presencia del fiscal especial para delitos contra periodistas, y debe haberles informado precisamente del seguimiento del caso de los periodistas del Diario de Juárez asesinados. En el caso concreto, las autoridades federales han detenido a algunos de los responsables, de los partícipes en ese homicidio, y se sigue pues con las investigaciones relativas a este asesinato. En concreto, en Ciudad Juárez se requiere una política integral como la estamos intentando en el gobierno federal. Y esa política tiene que actuar en varios frentes. En primer lugar, es enfrentar a la criminalidad. Juárez es una ciudad que ha sido dominada por la criminalidad, por desgracia, desde hace cierto tiempo. Ahí, de hecho, nació y domina el llamado Cártel de Juárez, que así recibe su nombre. Y la problemática de Juárez se ha complicado en 2 vertientes. Primero, porque sigue siendo el principal paso de droga hacia Estados Unidos, y segundo, por tratarse de una población creciente, una población que recibió la migración nacional durante muchos años de manera intensa. Se calcula que a Ciudad Juárez llegaron aproximadamente 80,000 personas cada año, o entre 60 y 80,000 personas cada año durante casi las 2 últimas décadas. Configuró una población suburbana de trabajadores y trabajadoras de maquila sobre todo, pero de otras áreas, donde el Estado no fue capaz de proveer los servicios adecuados ni satisfacer la enorme demanda de crecimiento de la educación de los jóvenes, de la salud de las personas, de la propia policía, etcétera. Este problema se agrava porque, y es algo que a mí me parece muy importante mencionarlo ahora para entender el fenómeno de lo que está pasando en México, durante las 2 últimas décadas ocurrió en nuestro país, y seguramente está ocurriendo en algunos países vecinos nuestros, ocurrió una transición muy peligrosa de los criminales. Durante décadas, el problema fundamental que tuvimos relacionado con el crimen organizado era precisamente el narcotráfico, es decir, literalmente el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Sin embargo, en el narcotráfico, el perfil de los criminales es necesariamente un bajo perfil. ¿Por qué? Porque el éxito del narcotraficante consiste en que no le detecten su mercancía, y entonces se dedica a no ser visto y a ocupar un perfil muy bajo, que lo hizo de alguna manera poco intrusivo con la sociedad misma. En el momento en que nuestra sociedad comienza también a entrar en prácticas de consumo, por la razón que se quiera, muchos explican que era porque los narcotraficantes colombianos le empezaron a pagar a sus contrapartes mexicanas
en especie, es decir, cocaína no solo con dinero, sino con cocaína misma, y eso los obligaba a distribuir en México, puede ser. Yo creo que es más bien por un fenómeno natural de crecimiento de la economía mexicana. El crecimiento de la economía mexicana hizo que con el NAFTA, por ejemplo, México pasara de menos de $3,000 de ingreso per cápita a más de $10,000 de ingreso per cápita, con lo cual necesariamente este se convirtió en un mercado poderoso de consumo de todo tipo de bienes. Es más, se calcula que por el tamaño de México, por la edad de su población, México va a ser hacia el 2050 la quinta o la sexta economía más importante del mundo en términos de consumo. Eso implicó que también naciera un floreciente mercado de drogas para el consumo nacional. ¿Qué relevancia tiene ello para lo que estoy planteando? Que la tradicional operación de narcotráfico dejó de ser tal, bueno, siguió operando desde luego, pero se transformaron los criminales a tratar de distribuir en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, es decir, cambiaron de una actividad de mero transporte de droga hacia Estados Unidos a una actividad de distribución de retailers en la economía mexicana. ¿Y por qué cambia este carácter? Porque eso los hace, en lugar de dedicarse solo a controlar una línea en la frontera, un punto en la frontera, o sobornar únicamente un aduanal americano, porque son los que dejan pasar la droga, ¿no? Son los que tienen realmente el control de eso. Se dedicaron a dominar su territorio para cuidar sus negocios, porque cada narcotiendita, cada punto de narcomenudeo, implicaba un esfuerzo de vigilancia y distribución casi monopólica de los criminales. Y eso los hizo dar una expansión territorial brutal que antes no tenían. Y ahora, en lugar solo de intimidar o sobornar a un aduanal americano, ahora comenzaron a intimidar o sobornar, o las dos cosas, a autoridades locales, a policías, a judiciales, a ministerios públicos. Y eso los llevó a un dominio territorial brutal, que es cuando el problema de México ya no es solo narcotráfico. Yo quisiera ser muy enfático eso. El problema de nosotros no es únicamente, y a veces ni principalmente, narcotráfico. El problema nuestro es un problema de crimen organizado global. ¿Por qué razón? Porque cuando en una ciudad, por ejemplo, como Ciudad Juárez, que es una ciudad que creció expansivamente en su población, con además alto ingreso económico, porque la industria de exportación, entre otras la maquiladora en Juárez, proveía ingreso económico a esas nuevas comunidades que arribaban, se convirtió en un mercado muy propicio para el propio consumo de drogas. De hecho, Juárez es la ciudad con el mayor consumo per cápita de cocaína en toda América Latina, de heroína, perdón. Y eso hizo que estos grupos se comenzaran a dominar no solo los giros negros, sino a dominar las esquinas y los lugares donde estaban los jóvenes, los hijos de esas madres o esos padres trabajadores. Y se generó un problema enorme. Pero una vez que la autoridad es sometida por los criminales, a través del soborno o a través de la amenaza, los propios criminales comienzan a adueñarse de esas ciudades. Y entonces ya no solo se dedican a la droga, se dedican precisamente a acosar, en lo que dice el compañero, a la gente, entre otras, respecto del secuestro y respecto de la extorsión. Es por eso que la acción fundamental del gobierno tiene que ser acabar con el poderío que tienen sobre la sociedad esas organizaciones criminales. Y por eso, como todas las mafias, comienzan a actuar paulatinamente. Primero dominan a otras mafias. Al que vende automóvil le dice, hey, yo soy el dueño de la plaza, ya la conquisté, tú me pagas cuota si quieres seguir operando tu robo de autos. Hey, yo soy el dueño de la plaza y tú que vendes alcohol adulterado me tienes que pagar cuota. Y tú que traficas con personas, que tienes ahí un tugurio, un table o un prostíbulo, me pagas cuotas. Y tú que traficas con migrantes me pagas también cuotas si quieres seguir trabajando aquí en mi plaza. Solo que muy rápidamente estos criminales sin escrúpulos pasan de controlar y cobrar piso a otros criminales a controlar y cobrar piso a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si le están cobrando dinero a una gasolinera que vende gasolina robada, pues ¿por qué no le cobran cuota a la gasolinera de enfrente? Si le están cobrando a un centro nocturno de mala muerte, ¿por qué no le cobran cuota a un restaurante bar que está exactamente en el mismo centro comercial y así sucesivamente? Por eso la razón de la lucha del gobierno mexicano no es solo el narcotráfico, es luchar contra el crimen organizado, que en una definición que yo he encontrado más o menos descriptiva de lo que nos está pasando, crimen organizado es la organización criminal que a través de la violencia
o a través de la amenaza busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas en una comunidad. Yo, por desgracia, veo que incluso este fenómeno está pasando más allá de nuestras fronteras. Está pasando en Guatemala, está pasando en El Salvador, está pasando en Honduras. Y necesitamos, incluso en la propia Colombia, me decía el presidente Santos, que se reflejan algunos datos de este tipo. ¿Qué necesitamos hacer? Precisamente combatir a los criminales. En el caso de Juárez, y volviendo al punto específico de la pregunta, la Policía Federal ha desplegado un muy buen equipo antisecuestros y antiextorsión. Una buena parte de la acción que está realizando la Policía Federal en Juárez tiene que ver precisamente con esto. Y efectivamente se ha logrado la captura de un gran número de secuestradores y extorsionadores en Ciudad Juárez, que es el principio de la solución del problema. Le puedo dar con mucho gusto los datos específicos del número de capturas que se tienen. Ojalá los pueda publicar el Diario de Juárez, que se los hemos proveído varias veces. Ahora, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, en el ámbito de la sociedad y de los medios en este caso? Una cosa que agrava el problema en Juárez, que tiene que ver con la violencia que se vive en México en muchas partes. El cártel de Juárez está asociado con el cártel del Pacífico del Chapo Guzmán. Uno le paga cuota a otro. Y finalmente ellos se disputan un territorio, se disputan la propia Ciudad Juárez, que es un punto clave para vender droga a Estados Unidos, como para colocar droga en su casi, pues no sé qué será, 1 millón de habitantes o tal vez más en Ciudad Juárez. Y entonces se han disputado verdaderamente a muerte ese lugar. Y esta disputa llega ya a niveles de una violencia pues inusitada. Ya han asesinado en Sinaloa a un hermano de los Carrillo, del cártel de Juárez. También allá mismo ya se asesinó un hijo del Chapo, y las venganzas van alcanzando a las familias y van sobre todo reduciendo o bajando desgraciadamente en la escala social. No es ya ni siquiera las bandas de jefes contra jefes, sino que estos tienen sus propias bandas operativas. En el caso del cártel de Juárez, el cártel de La Línea, que empezó operando con un brazo ejecutor de Juárez. En el caso del Chapo Guzmán, los llamados artistas asesinos y otras bandas, que se van peleando entre sí a nivel de pandillas. Y lo que estamos contemplando en muchos casos en Juárez es una violencia homicida ya asociada a la lucha, pues prácticamente de unos jóvenes con otros que se disputan una esquina o un picadero de manera sangrienta. Y para vengar la muerte de un hermano, entonces van y asesinan a mansalva a varios jóvenes en una fiesta donde suponen que está uno de los participantes de la otra banda, y así sucesivamente, y se llevan en esta locura, en este desquiciamiento criminal a mucha gente inocente. Ese es el panorama de Juárez. Insisto, nosotros seguimos trabajando precisamente para el esclarecimiento de los periodistas del Diario de Juárez, el Choco le apodaban del Choco. Ahí en el caso del Choco ya hay detenidos por autoridades federales, por cierto, por lo menos uno de los autores materiales, otro sabemos que ha fallecido según el dicho del detenido, y otro más que estamos en su búsqueda, pero ese detalle con mucho gusto le puede dar más información el fiscal, que tiene esa instrucción de hablar claramente con toda la CIP. Y por el otro lado, sí estamos trabajando intensamente para reducir el secuestro y la extorsión. Decía el presidente Santos, por cierto, en una reunión que tuvimos hace poco allá en Colombia, que la extorsión es de los delitos más fáciles que se puedan perseguir. ¿Por qué? Porque uno identifica el teléfono o el lugar donde tiene que hacer un pago. ¿Cuál es el problema? En un momento en que la percepción social es que no hay nada que hacer, en un momento en que se generaliza la idea de que la autoridad no tiene instrumentos, en un momento en que se cree que los criminales mandan, pues se vulnera la defensa ciudadana como para poder dar esa información a la autoridad, que sí puede perseguir el delito y sí puede atrapar a los delincuentes, como de hecho lo hemos hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Se generaliza de tal manera la percepción de impunidad y de ineficacia que entonces la gente no tiene ningún elemento para confiar en que va a ser atendida su queja o su denuncia. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Yo creo que una de las cosas que podemos hacer entre gobierno, sociedad y medios es restablecer la idea, la amenaza creíble de que un delito se va a perseguir. Miren, nosotros hemos atrapado en estos... nosotros, la Policía Federal o las autoridades federales, incluyendo el Ejército, ha atrapado, tan solo siendo un delito local,
En el caso de secuestro, a nivel federal se han atrapado cerca de 1.300 secuestradores. Sin embargo, una gran mayoría de ellos no responde ya al perfil tradicional del secuestrador profesional, adiestrado, responden muchas veces a casos de imitación de secuestro, es decir, ven, observan que es un delito que se comete, damos con lujo de detalles el modus operandi, dónde levantaron al muchacho, dónde lo tuvieron escondido, dónde pagaron el rescate, y entonces se genera una imitación que yo ni siquiera llamaría estralógica, simplemente es una imitación del fenómeno. Así que necesitamos trabajar mucho en los temas de la propia percepción de la sociedad y en la amenaza creíble del Estado que precisamente persigue y castiga a los delincuentes, porque eso ocurre también. Eso ocurre en el propio Chihuahua. La semana pasada, desgraciadamente, se atrapó a una banda de secuestradores que había secuestrado al hermano de la ex procuradora, en un caso pues muy sonado, muy triste de escándalo, ¿no? Sin embargo, obviamente lo que permea en la sociedad es el caso mismo de la muerte del secuestrado, obviamente esa es la noticia que pesa, pero también tiene que pesar el hecho de que los secuestradores fueron capturados, que fueron identificados, que fueron encontrados, que hubo una labor precisamente de inteligencia que permitió ello. En la medida en que podamos rescatar precisamente la amenaza creíble de la acción del Estado, la posibilidad de perseguir y de castigar delitos, en esa misma medida vamos a ir avanzando. Y perdón que me extienda porque la pregunta por el lugar y el diario es muy importante. No va a bastar la acción policíaca, eso es imposible, requerimos una acción integral. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Juárez? Si sabemos que el problema es que los delincuentes están reclutando a muchachos de 15 años, de 16 años, de 20 años como sicarios, si sabemos que lo están arrastrando a las adicciones porque los quieren hacer esclavos de por vida de su negocio, necesitamos trabajar con los muchachos. ¿Y qué vimos? Vimos que Ciudad Juárez, precisamente por este incremento terrible de población, está perdiendo cobertura universitaria. De hecho, en México, cuando yo entré a la presidencia, la cobertura en edad universitaria era de 24%. Hemos actualmente creado cerca de 85 centros universitarios y otras escuelas técnicas, con lo cual hemos elevado la cobertura universitaria casi el 30%. Sin embargo, en Juárez es más de 5% menor al promedio nacional, lo cual refleja que, por ejemplo, el muchacho al cumplir los 15 años del terminar la secundaria no tiene una prepa donde estudiar, no tiene una universidad donde ir, no tiene trabajo y lo que le queda es la calle y la banda del dealer o el criminal, que además representa un ícono de poder, de automóviles, de armas, de mujeres, de dinero, que fácilmente engancha a los muchachos. ¿Qué estamos haciendo en Juárez? Estamos haciendo, por ejemplo, 5 nuevas preparatorias en este ciclo escolar, el gobierno federal. Estamos haciendo 3 nuevos campus universitarios. Sé que esos muchachos que van a esas preparatorias o a esas universidades difícilmente de la noche a la mañana vamos a poder cambiar esa realidad social, pero es la única manera de cambiar la realidad, enfrentando a los criminales con fuerza, con inteligencia, con sofisticación en la investigación policíaca como tiene la Policía Federal, pero también generando condiciones y oportunidades sociales de esparcimiento, de educación, de recreación y de trabajo, que pues es la única solución a mi manera de ver de manera integral al problema de la criminalidad. Si hay algún otro por allá, si podemos alternar uno de local y uno de visitante estaría mucho mejor, ¿no? Señor presidente, mi nombre es Héctor Dávalos, de los periódicos Novedades. Le había ya señalado alguna vez que tuve el gusto de haber conocido a su señor padre en Guadalajara. Desde luego, creo que nos comienza a tranquilizar, señor, esa comprensión ya tan exacta y acertada de por qué están actuando así el crimen organizado. Y también el hecho de que simplemente con esa denominación, crimen organizado, no centramos la cosa en el problema de las drogas. Me parece que comenzamos a actuar muy lógicamente. Señor, lo que yo quisiera es
pues pedir la ayuda del gobierno, porque en 5, quizás 6 o hasta 7 estados de la República, los compañeros de los periódicos y los medios de comunicación se han visto obligados a autocensurarse. Les hace falta, desde luego, sentir la confianza de que es el gobierno, las autoridades, las que los apoyan. La segunda cosa, señor, quisiera, bueno, una parte me supongo que puede ser, porque calculamos que en el caso de los asesinatos de periodistas, ocurridos no solo en su sexenio, sino desde hace más tiempo, cuando mucho se han castigado un 5%, o sea, 95% no han sido aclarados. Finalmente, señor, pues cuando vino el señor fiscal, que es un magnífico funcionario, tenemos muchas esperanzas, hemos hablado ya con él casi todos, ayer mismo todos, sentimos, no lo dijo él, sentimos nosotros que le hacen más falta más ayuda de su gobierno, es decir, que le hace falta más presupuesto y más personal especializado para que pueda cumplir con sus funciones. La idea es muy buena, ha habido ya varios fiscales especiales que no tuvieron ningún éxito. Nosotros esperamos que este señor sí lo tenga, pero ojalá y se le pueda ayudar de la manera más eficaz para que cumpla con su función. Esas son mis. Muchas gracias. Bueno, varias cosas. Así que sentarse, por favor. Luego me voy largo yo y para qué lo tengo de pie, ¿no? Primero, sí, tengo esa preocupación y estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación, con la CIP y con otros periodistas para ver, a ver, ¿qué podemos hacer para proteger a los periodistas? Yo creo que podemos tomar medidas individualizadas, es decir, cuando sabemos de un caso de amenaza o de riesgo, brindar protección especial. La otra es armar estos protocolos de seguridad de los que me estaba refiriendo y que vienen en el convenio de los que hemos hablado. Yo creo que podemos hacer una combinación de medidas y ojalá que si integramos ese esfuerzo con los gobiernos locales vamos a poder ser muchísimo más eficaces. En cuanto a la propia investigación, me parece que la clave es lograr que se federalice el delito contra periodistas, porque de otra manera esa investigación formalmente se queda en las procuradurías locales. Y bueno, no juzgo el trabajo en lo local, pero a lo mejor no están alineados los incentivos localmente, ¿no? Y el Ministerio Público a lo mejor pues más bien no le quiere entrar mucho o no puede entrarle mucho a la investigación en lo local. O bien realmente no hay elementos y se carece de instrumentos de investigación científica como lo debe tener una buena oficina de cualquier fiscal o de un procurador. Pero creo que la clave es poder federalizar este tema de los delitos contra periodistas y en eso estamos totalmente empeñados. Voy a ver con mucho gusto el caso del fiscal y de su oficina presupuestalmente. Es una mala época para hablar de esos temas porque, bueno, el presupuesto se tiene que aprobar el 15 de este mes y, bueno, pues todo el mundo, aunque sea que tiene la orden de que, bueno, coordinamos las prioridades y vemos cómo le hacemos, cada quien hace su luchita, ¿no? Y va buscando un poco más de presupuesto, pero pues tenemos que hacerlo. Yo agregaría otra cosa, 2 cosas más si me permite. Primero, estamos tratando de revisar los casos de otros países, nuevamente el caso de Colombia. Hay varios periodistas, por cierto, en la política colombiana, el propio presidente Santos lo es, el anterior vicepresidente lo era, y de ellos he escuchado que Colombia pasó pues muchos años, diría más de una década o década y media, con una ola creciente de violencia y con un periodismo que, bueno, pues como debe ser, relatando las cosas y pues informando y también pues siendo testigo, pero hasta que un día el periodismo fue tocado severamente, una y otra vez periodistas asesinados, atentados contra medios, y reaccionó el periodismo colombiano y asumió el problema como también suyo, no solo testigos sino actores, no solo espectadores sino actores.
Y se generaron muchas cosas valiosas. El acuerdo por la discreción, por ejemplo, que aunque la palabra discreción aquí suena pues a lo mejor políticamente incorrecta, pero pueden pensar en cualquier otra, pero el hecho es que hubo una política y un protocolo coordinado de cómo responder. Por ejemplo, me comentaba el vicepresidente de Colombia con el presidente Uribe que había alguna noticia que por su gravedad y los riesgos que implicaba, de repente la daban a dar a conocer todos los medios al mismo tiempo. Y eso, digamos, generaba una lógica distinta. Le daban dimensión balanceada a las cosas y no conozco el detalle ni cómo funcionó, pero sé que funcionó. Y creo que sería bueno revisar qué podemos hacer aquí nosotros. Lo que sí debemos tener bien claro es que los criminales tienen una estrategia mediática. Y que la nuestra, la verdad, ha sido, por lo menos hablo de mi cargo, el gobierno federal no ha sido pues, la más contundente ni la más adecuada. Necesitamos también pelear, pues no solo en la calle y no solo con políticas preventivas y no solo con tratamiento de adicciones, y en el ámbito internacional también tenemos que pelear mediáticamente y necesitamos mejorar nuestra estrategia. Y si pudiéramos coordinarnos, la verdad sería mucho mejor. Creo que ahí podríamos avanzar significativamente en ello. Pero yo con mucho gusto veo lo del presupuesto del fiscal, a ver qué tanto podemos rescatar ahí en la Cámara de Diputados, porque ya está en la cancha de aquel lado, ¿no? A mí me gustaría escuchar alguna pregunta de nuestros visitantes también para poder nivelar el marcador, porque vamos dos locales. Aquí, por favor. Manuel Becerra, director general del periódico Noroeste de Sinaloa. No, Manuel, no sea malito, dame chance de escuchar a algunas de nuestros visitantes primero, ¿no? Y con mucho gusto lo vemos ahí. Tenemos don Armando González de Costa Rica. Señor presidente, ¿se escucha? Señor presidente, ¿qué opinión le merece la tesis cada vez más repetida de la necesidad o de la posibilidad de descriminalizar el consumo para tratar la adicción como problema de salud pública y conservar, sí, la represión policial del narcotráfico propiamente dicho? Mire, esa es una discusión a la cual yo no me opongo que se discuta, al contrario, me parece que es importante valorar todos los argumentos. Pero mire, déjeme tomar la respuesta corta. Para empezar, el consumo en México ya no está penalizado. Es decir, la legislación ya tiene una regulación precisa de cuáles son las dosis personales, que la sanción que acarrean para el consumidor no es de carácter penal, es una obligación de ir a si se trata de un no residente, a una capacitación o una información, y si se trata de un residente, dependiendo de la gravedad, a un tratamiento. Pero eso realmente no implica un cambio medular de las cosas. Yo creo que sí es importante ir aclarando eso, no es el tema de la despenalización del consumo, no, lo que ha pasado en México es que eso no genera realmente un cambio en la problemática. Pero déjeme ir al fondo de la argumentación. Aquí lo que creo que hay que plantearse en el debate es cuáles son los beneficios de una legalización de drogas y cuáles son los perjuicios de la legalización de drogas, cuál es el escenario que queremos enfrentar. Y ese debate tiene que darse de manera ordenada. Déjeme adelantar los argumentos. ¿Cuáles son los beneficios de una presunta legalización? Yo, por cierto, no creo que no haya… para que eso funcione tiene que ser, en primer lugar, en todo el segmento de la cadena, si no es absurdo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora, con las constantes políticas de liberalización del consumo que se dan en Estados Unidos, lo que están provocando es que se aumente la demanda por droga, con lo cual multiplica nuestros problemas. Bueno, si lo van a hacer de una vez, entonces háganse un planteamiento serio, señores americanos, y regulen toda su cadena productiva, toda. Pero la verdad es que soluciones parciales o unilaterales no generan beneficios destacables sobre el problema. ¿Cuál es el argumento teórico pensando en una liberalización de toda la cadena? Se dice que con ello se puede reducir el precio de mercado negro que implica una prohibición, desde la producción hasta el consumo, y que eso reduce los incentivos económicos para los criminales. ¿Cuál es el problema? Ahora, ¿cuál es el problema de la liberalización o de las objeciones? Usted puede preguntárselo a cualquier madre de familia. ¿Qué opina de que puedan venderle droga a sus hijos en la tienda de la esquina en lo que va a la escuela? Sobre todo que, pues, sobre todo los muchachos, los adolescentes, pues están en una edad
en que no es fácil discernir si asumes una adicción de por vida o no a esa edad, ¿no? Te caes en la droga y te esclavizas de por vida. Y por cierto, eso forma parte del propio circuito de la criminalidad, ¿no? El niño que es adicto va y saca del monedero de la mamá primero para su droga, porque ya no se la está regalando. Misteriosamente el que se la regalaba ya no se la regala, ya que lo encadenó. Y luego va y roba los espejos de los vecinos cuando la mamá ocultó el monedero. Y el niño a los 13, 14 años ya está enganchado con los sicarios de la colonia. Y primero lo ponen de halcón para soplar a qué horas viene el ejército o la policía, y luego lo ponen de sicario, y luego el niño termina muriendo. Miren, en este terrible hecho que conmocionó al mundo y que nos apenó muchísimo a los mexicanos, de la matanza de 72 personas, varios de ellos migrantes en Tamaulipas, perpetrada por un grupo de criminales. Primero murieron 3 en un enfrentamiento con la Marina el mismo día de los hechos, al día siguiente, y la Marina capturó a otro ese día. Luego, por las informaciones de inteligencia, supimos que 3, en diversos enfrentamientos que hubo en ese estado, 3 criminales o presuntos criminales que habían fallecido también habían participado en la masacre, entre otras porque habían sido reconocidos por el testigo, un sobreviviente que todavía estaba en México y lo reconoció a la hora que les presentamos las fotografías. Posteriormente, siguiendo con las investigaciones, hemos capturado a 8 más 2. ¿Por qué digo más 2? Porque pues, es difícil clasificarlos. Estos 2 que participaron o estuvieron cerca de los... Bueno, no quiero juzgar, lo dirá el juez o lo dirá... Pero ellos, uno tiene 17 años y otro tiene 14 años. Y son inimputables, ¿no? Por eso digo más 2. Pero lo que sí es cierto es que la facilidad que hoy tiene para enganchar a muchachos se multiplicaría con una absoluta libre disposición y un crecimiento de adicciones. Claro, como sociedad uno puede optar y decir, bueno, yo tengo 3 hijos menores, mi responsabilidad son mis 3 hijos y los hijos de todos los demás, que sea responsabilidad de sus padres. Pero me parece que en la política pública uno debe asumir con toda seriedad esos riesgos sociales. En pocas palabras, una de las desventajas de la liberalización sería resignar a una sociedad a perder, en el mejor de los casos, varias generaciones de jóvenes en adicciones, ¿no? Pero yo hago mi silogismo completo, ¿no? Suponiendo, sin conceder que fueran buenas las razones, sobre todo las económicas de la liberalización, esto solo funciona si se dan liberalizaciones a nivel global. ¿Por qué razón? Porque nuestros mercados latinoamericanos son irrelevantes para la determinación del precio de la droga, que está determinada por el mayor consumidor de drogas en el mundo, que es Estados Unidos. Y ahí están los índices de adicciones de los americanos que acaban de publicar. Y contrario al compromiso de que iban a reducir el consumo se incrementó casi 1% de un año para otro. Entonces, si allá se determina el precio de la droga y allá no hay cambios en la liberalización, lo único que va a ocurrir es que vamos a tener todas las consecuencias negativas de las liberalizaciones, incluyendo la multiplicación de las adicciones, sin ninguna de las positivas, porque no va a haber impacto en el precio, porque el precio está determinado afuera. Yo lo que digo, bueno, ahorita yo estoy luchando contra criminales allá de mi tierra, de Apatzingán, pero al momento que se sepa que México liberalizó y es el paraíso, digamos, de drogas, pues voy a tener de Apatzingán y de Afganistán y de Pakistán y de quién sabe cuántas partes más, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se volvería aquí, pues, se podría, buscando acceso al mercado americano, pues traer simplemente la droga de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate que se debe dar, insisto, pero es un debate que se debe dar responsablemente. Y partir de la premisa de que mientras no haya revisiones integrales a este problema, estas decisiones que le pueden costar al país verdaderas décadas de sufrimiento se deben tomar con un enorme detenimiento. Finalmente, me parece que la mayoría de la población, quizá por el punto de vista de las mamás, es muy, muy adverso a este tema, ¿no? Avance, Benito. Otra más de fuera y ahorita hablamos contigo, Paredes. Becerra. Gracias. Otra vez. Buenos ya días. Ya estamos encarrelados, ¿no? Buenos días, Clemente Vivanco, de La Hora de Ecuador. Muchas gracias por su tiempo, señor presidente. Nos da mucho gusto ver cómo ha trabajado en conjunto con otros presidentes de la región que puedan aportar en la lucha que tiene México en contra del crimen organizado. Y quería preguntarle si usted considera que hay otros presidentes de la región
que no le han ayudado o que son demasiado permisivos con el crimen organizado? Ahora sí habíamos quedado que 2 preguntas, ¿no? ¿Verdad? Híjole, ahora sí. Y no es mexicano. Solo de los nombres y ya está. Bueno, ustedes tienen más información que yo respecto a la verdad, ¿no? La verdad. Pero mire, le puedo dar un tip. Ojalá ustedes en esta visita, yo sé que estando en la península de Yucatán no querrán ir a ningún otro lado, pero algo que sugeriría es desde luego ir a Michoacán, que es mi propio estado. Y la otra es, por ejemplo, visitar el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, que la verdad es pues impresionante, le hemos invertido mucho. Yo recuerdo cuando estábamos viendo, bueno, cómo reforzamos las capacidades de investigación de la policía mexicana, ¿no? Porque estábamos realmente pues sin nada, honestamente, con una precariedad enorme. Entonces, digo, necesito que me traigan todos los avances tecnológicos que se puedan, cómo se puede hacer fusión, inteligencia, etcétera. Y se empezó a diseñar el centro. Incluso yo les dije una broma, ¿no? Bueno, ¿ustedes han visto esta película o esta serie norteamericana 24 horas? No me acuerdo cómo se llama el protagonista, ¿no? Jack Bauer, sí. Le digo, bueno, pues yo quiero todos los juguetes de ese señor, ¿no? Las computadoras, las líneas, los satélites, en fin. Y la verdad, vamos. Pero bueno, usted puede ir al Centro de Inteligencia y, por ejemplo, nosotros, obviamente en colaboración internacional con los americanos, tenemos una detección de lo que son los vuelos sospechosos o los vuelos irregulares de, básicamente, de cocaína. Y hemos empezado a monitorear. Y contra la tradición que la mayoría de los vuelos venían de Colombia, la verdad es que año con año vamos observando que se han ido moviendo al Atlántico, claramente. Usted ve las rutas y ve los mapas y clarísimos. Al principio, la mayoría de los vuelos incluso llegaban a México, hasta que todavía algunos, aquí muy cerca, ¿no? En Yucatán, el ejército mexicano impidió el aterrizaje de un avión que traía varias toneladas de cocaína y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso y pereció alguno de los pilotos muy cerca de aquí de Mérida. Y entonces los vuelos de cocaína, o los vuelos irregulares, déjame decirlo así, empezaron a replegarse y empezaron a aterrizar en el Petén. Y ahora, en este 2010, la mayoría de los aterrizajes son en Honduras, 2009-2010. Pero los puntos de salida siguen siendo los mismos, ¿no? Es decir, hay una evolución claramente del Pacífico al Atlántico, que son los puntos de salida, y bueno, pues habría que revisar bien ese tema, ¿no? Y la otra es, miren, honestamente les digo una cosa, que a mí me preocupa un poco la situación en la región, con todo y la violencia que ustedes ven y que pues nos apena, en fin. Ahora la buena noticia es que en México los estamos combatiendo. Esa es la buena noticia. ¿Por qué? Porque aquí hay una fortaleza institucional que estamos redoblando y que tenemos que redoblar, pero yo sí tengo el temor de que quizá en otros estados ya no haya la capacidad para hacer frente y quienes estén mandando sean probablemente criminales, ¿no? Aún con el problema grave que tenemos, vean las tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes. En México tenemos una tasa alta, pues por todo lo que estamos viviendo, son más o menos 13 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, ahorita en Honduras, Guatemala y El Salvador, la tasa de homicidios por cada 100,000 es arriba de 70. En Venezuela, la cifra más o menos oficial anda por los 60. En muchos estados isleños del Caribe tienen problemas verdaderamente serios, Jamaica, por ejemplo. Colombia, con todo el maravilloso esfuerzo que hizo Uribe, Colombia todavía tiene 38 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y Brasil, que goza de la admiración y el cariño de todos,
Brasil todavía tiene 22 homicidios por cada 100,000, que es casi el doble de México. Eso sí yo le comentaba a algunos turisteros mexicanos. Digo, lo que sí es cierto es que yo en mi vida como en la política, yo jamás he escuchado o visto a un brasileño hablar mal de Brasil, ¿no? Y creo que eso hace que Brasil, aunque sea Río de Janeiro una ciudad muy complicada, la verdad, en términos de homicidio y violencia, Río de Janeiro va a organizar los próximos Juegos Olímpicos y la próxima Copa de Fútbol, ¿no? En fin, algo hay que trabajar también en ese punto, ¿no? Pero yo quisiera ser muy respetuoso de colegas míos en el continente y en otras partes. Ahora sí, señor Becerra. Bueno. El fenómeno del crimen organizado ha desarrollado en nuestro país un nuevo fenómeno, el de la narcopolítica, donde existe hoy en día un cartel de la droga, existe un gran contubernio con los gobiernos de los estados. Hay hechos incluso de enfrentamientos entre grupos armados, posteriormente llegan nuestros reporteros, cubren y no existe en el aparato oficial ese hecho. ¿Qué va a hacer su gobierno en contra de la narcopolítica? Pues es un tema bien difícil, porque efectivamente muchos fenómenos criminales no se explican sin una cobertura política, hablando en plata, ¿no? Y más en esta lógica que yo trato de entender, que es la del dominio territorial de los grupos, ¿no? Insisto, cuando eran nada más narcotraficantes, entre comillas, su negocio era nada más exportador, si me permiten la metáfora económica. Y con exportadores se dedicaban lo más rápido posible a sacarla de México y lo más calladitos, ¿no? Pero cuando el negocio es también de distribución, ya es de dominio territorial, es decir, aquí mando yo. Y entonces le comienzan a disputar al Estado su dominio. Si el Estado cobra impuestos, pues entonces ellos quieren cobrar los impuestos, las cuotas, ¿no? Si el Estado pone leyes, ellos quieren poner sus reglas. Y si el Estado tiene la fuerza pública, no, ellos son la fuerza pública ahora, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues aplican la ley de plata o plomo, ¿no? O te doblas a las buenas o a las malas, ¿no? Y yo creo que en una parte del viejo México que queremos dejar atrás de cultura política, pues como que esta lógica del entendimiento sí aplica, ¿no? Así realmente pues funcionó durante mucho tiempo el sistema, ¿no? Y en esa lógica sí entró, digamos, la penetración de los criminales. Yo quiero ser muy cuidadoso aquí. Yo no quiero hacer ninguna afirmación mientras no tenga la evidencia jurídica, ¿no? Porque es muy peligroso y poco responsable para un presidente de la República hacer una afirmación específica no teniendo la evidencia jurídica, pero estoy seguro que usted y muchos de nosotros vemos, intuimos o oímos, nos llega información, en fin, de que hay un problema serio de cobertura en muchos ámbitos locales. ¿Qué debemos hacer? Ser, yo creo que, implacables en términos de aplicación de la ley y, por un lado, romper cualquier vínculo de crimen política y, por otro lado, convocar precisamente a evitar ese tema. Usted sabe que hubo un caso muy sonado, que tiene que ver con mi propia tierra, Michoacán, pero el propósito fue ese, había evidencias, se presentaron ante el juez, y se aprendieron una serie pues, de alcaldes, funcionarios, finalmente fueron liberados la mayoría, ¿no? Cuando a petición del arzobispo, de mucha gente, de los familiares, dijeron trasladen a los reos de Nayarit a Morelia, Michoacán, para que estén cerca de sus familiares, bueno, accedimos, pero eso implicó también cambiar de juez de adscripción. Y un juez de adscripción que se cambió, ese liberó a todos, el otro que no está liberado porque lo tiene otro juez. Y la verdad ha habido evidencias que, por desgracia, pues, bueno, ya no voy a opinar más de ese caso, pero valdría la pena revisarlas desde el ámbito periodístico, porque el ámbito legal, pues lo revisarán las cortes y yo las respetaré, pero vean las evidencias del ámbito periodístico y la verdad son asombrosas. Solo digo una cosa porque es importante aprender en la experiencia de otros, ¿no? Pablo Escobar, que fue este gran capo colombiano, pues también se dedicó a comprar prácticamente todo, ¿no? Equipos de fútbol, felicidad para la gente, tenía zoológicos, riquezas, seguramente también manejaba su imagen pública, hasta que un día se metió a la política.
se metió a la política y Pablo Escobar fue diputado en el Congreso colombiano. Y cuando un ministro denunció la narcopolítica, él le exigió y le dio generosamente 24 horas para que le diera pruebas, si no, y el fiscal, el ministro de Justicia colombiano, las presentó. Y Pablo Escobar tuvo que dejar el Congreso. Y a los pocos días murió asesinado ese ministro de Justicia. Yo creo que no debemos dejar que México llegue hasta allá. Yo sí creo que tenemos que actuar contra la tentación del crimen organizado de infiltrar la política. Y eso puede ser en todos los partidos, además, ¿no? Ahora, tenemos casos muy visibles en México que a veces ya los vemos tan nuestros y tan del día que nos parecen irrelevantes. No son irrelevantes. Todos los casos. Tiene que haber una lección clara de todos los partidos políticos de que no vamos a aceptar ni la mínima colusión entre el crimen y la política, porque entonces esto tardará muchos años más para poder ser resuelto. Yo sí les puedo asegurar, amigas y amigos, que desde el gobierno federal y desde una convicción personal, íntima, profundísima, no vamos a permitir, no vamos a dejar pasar los intereses del crimen en las estructuras del Poder Federal. Ha habido, por supuesto. Y en cuanto ha surgido una evidencia, hemos actuado aún con gente que está haciendo su trabajo. No ha sido fácil, por ejemplo, poner en la cárcel al que era director de la Policía Federal. No ha sido fácil, por ejemplo, poner en la cárcel al que era el subprocurador de investigaciones contra la delincuencia organizada. Están en la cárcel. Y seguramente habrá muchos más. Pero aquí la clave es tener una voluntad permanente de combate a los criminales, de no ceder la plaza, de no ceder a sus intenciones, de no ceder a sus chantajes, de no ceder a sus amenazas. Solo así vamos a poder transformar el país. Y en el ámbito local sí necesitamos mucho más transparencia. Lo que estamos haciendo en el esfuerzo de seguridad nacional es reformar la estructura institucional del país. Es decir, queremos policías nuevas en todos los estados. Y que desde el comandante de la policía, el secretario de Seguridad Pública, sean gente confiable. José Ángel Conchello, en paz descanse, decía que para combatir la corrupción hay que barrer las escaleras de arriba para abajo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por ejemplo, en Nuevo León, que tiene un problema grave, el gobernador está necesitando ayuda, lo saben, pero yo voy al gobernador. Vamos a hacerlo, pero ahora sí vamos a hacer lo que hace rato se debe haber hecho en Nuevo León. Y que vamos a renovar toda tu policía y la de los municipios. Y sí, como no, ¿y por dónde empezamos? Pues vamos a hacer exámenes de control de confianza a tu secretario de Seguridad Pública, a los miembros de tu gabinete, a todos. Y les hicimos examen de control de confianza a los miembros del gabinete. Y afortunadamente lo pasaron. Y seguimos con los directores operativos y vamos con los comandantes y así vamos. Y por supuesto que los vamos a reforzar y esa batalla la vamos a ganar. ¿Que va a costar mucho? Sí, insisto. Yo desde el primer día de mi gobierno lo dije y lo reitero a los mexicanos porque es importante tenerlo en mente. No siempre esta travesía va acompañada, desde luego, de panoramas alentadores. Al contrario, hay desasosiego y hay desesperanza en mucha gente. Pero lo dije desde el primer día de mi gobierno y lo reitero. Y con eso quisiera terminar, presidente, porque si no nos vamos de largo. Y que es esta tarea de reconquistar la seguridad pública de los mexicanos no va a ser tarea fácil, no va a ser tarea rápida y no va a ser una tarea sin costos. Es algo que nos va a implicar mucho tiempo, porque no puede derribarse en breve los árboles que crecieron durante años, durante décadas. Que nos va a costar dinero, mucho dinero, y también que nos va a costar vidas humanas, como por desgracia nos han costado la vida de más de 60 militares, de otro tanto de policías federales y desde luego de muchos ciudadanos inocentes. Pero por supuesto es una batalla que los mexicanos vamos a librar y vamos a ganar porque queremos futuro libre, queremos futuro seguro. Para los periodistas, sí, pero también para los niños, también para los jóvenes, para las amas de casa, para los campesinos, para todos. Queremos ese futuro y en el gobierno mexicano y en la sociedad, estoy seguro, estamos decididos a pagar el precio de la libertad, porque finalmente el día de mañana habrá mexicanos que tendrán espacios rescatados y que tendrán la oportunidad de vivir, trabajar, jugar en paz, que muchos mexicanos, por desgracia, hoy no tuvieron. Así que esa es nuestra convicción, vamos a seguir adelante y les puedo asegurar
que más allá de las vicisitudes de esta travesía tan compleja, México va a ganar y será el país libre, seguro, democrático, próspero, limpio, que está llamada a ser nuestra gran nación. Muchísimas gracias por visitarnos.